Conociendo al enemigo. Parte 29. La conexión islámica católica. Aunque el catolicismo es una representación de los misterios de Babilonia del dios Sol y el Islam del dios Luna, es interesante fijarnos en las dos religiones para ver las muchas cosas que tienen en común y que demuestran que ambas religiones tienen el mismo origen. Siendo que la meta de Satanás es juntar todo lo que fue dispersado a través de lo que Dios hizo en la Torre de Babel y llegar de vuelta al mundo a una sola religión, estas cosas que tienen en común son las cosas que el diablo utilizará para realizar esa unidad en los tiempos finales, no solo con el catolicismo y el Islam, sino con todas las religiones que tienen sus raíces en Babilonia. Por ejemplo, compararemos la vestidura de las monjas con la hijab que las mujeres musulmanes se les requiere usar. Casi son idénticas. Además, ambas religiones utilizan collares para rezar. De la misma manera que cuenta que Mohammed recibió su revelación en una cueva, también la Virgen María está representada morando en cuevas y grutas en el catolicismo. Como ya he indicado, esta práctica es un vínculo que los une en la adoración subterránea de Nebot, quien supuestamente salió de un hoyo en la tierra, y nos hace pensar en Apocalipsis 13:11, donde nos dice que la bestia saldrá de adentro de la tierra. Los misterios de Babilonia fueron frecuentemente observados en cuevas y grutas, y eso nos explica el origen de esa práctica y el por qué las revelaciones de Satanás son tantas veces en las tinieblas. En Fátima, María está en una cueva. En Lourdes, María también se encuentra dentro de una cueva. El Papa y sus seguidores católicos entran a las cuevas para venerarla y así perpetúan el sistema de Babilonia. Hoy también podemos asociar las grutas con el símbolo secular de Santa Claus. En tiendas alrededor del mundo hacen estas grutas para invitar a que los niños entren a recibir un regalo. De nuevo, esto hace eco con una práctica que se ha estado haciendo por miles de años. Aunque ya hemos visto días festivas en breve, quizás lo veremos más a fondo más adelante en nuestro estudio. El catolicismo y el Islam se ven de un lado a otro alrededor del mundo, frecuentemente en lugares que anteriormente eran de naturaleza pagana. Con frecuencia sus edificios son construidos uno al lado de otro, o inclusive a veces los dos edificios están incorporados en uno. Quizá el ejemplo más famoso de un catedral mosque sea el de Córdoba, España, que originalmente fue uno y ahora es el otro. No les importa que una vez fue consagrado al catolicismo y que ahora está consagrado al Islam, porque ambos sirven al mismo sistema. Hemos notado el simbolismo del sol en el catolicismo, y aunque el Islam tiene la representación del dios Luna, aún tienen imágenes y símbolos del sol, como por ejemplo en la cúpula del mosque del rey Abdullah en Jordania, muy similar a lo que se encuentra en la cúpula de la Basílica de San Pedro. Los cantos de las dos religiones son también muy similares y solemnes. Aquí escuchan un llamado a los musulmanes a la oración. أشهد أن لا إله إلا الله. Ahora hay que compararla con el sonido de un canto gregoriano. Los dos son muy similares en cuanto a su triste, fúnebre y melancólico sonido. Ambas religiones también utilizan el símbolo satánico del ojo que todo lo ve. Aquí vemos el ejemplo de un amuleto típico de un taxista musulmán, utilizado para alejar la maldad y para protección. No debe de sorprendernos encontrar el mismo símbolo en el catolicismo. Este en particular está ubicado en el confesionario de la catedral en Milano, Italia. A los antiguos egipcios, el ojo derecho representaba el sol, mientras el ojo izquierdo representaba la luna. Por eso, en la forma egipcia del ojo que todo lo ve, se encuentra rodeado de maquillaje para identificarlo como el ojo derecho, el ojo del dios Sol, Osiris o Uras para ellos. En este ejemplo, nótese los rayos del sol, que supuestamente representa la iluminación que proviene desde el ojo.
Uno de los grandes templos antiguos de Egipto fue el de Luxor. Elena Blavatsky, una figura importante en el ocultismo, lo cual veremos más de cerca después, dijo que adentro de tales templos se practicaban actos obscenos de homosexualidad como una forma de adoración al dios Set. Las ruinas del templo de Luxor permanecen hoy día, y adentro se encuentran muchos símbolos fálicos que hacen eco a su propósito original. En la entrada, por supuesto, se encuentra el obelisco o símbolo fálico de acera. Lo que es quizá más sorprendente es que incorporado en el templo de Luxor hay un mosque de Islam. Algunos católicos ven con facilidad las similitudes que comparten con Islam y están anticipando un futuro compartido basado en el hecho en que tienen el mismo origen. Un hombre asociado con el Vaticano, Dr. David Malaki Martín, dijo que, basado en un mensaje personal que el Papa Juan Pablo II recibió de la Virgen María, él creía que llegará el día cuando el corazón del Islam, que de hecho ya está en sintonía con las figuras de Cristo y la Madre de Cristo, recibirá la iluminación que necesita, una segunda Fátima, y con esto reconocerá al Papa como el vicario verdadero de Dios aquí en la tierra. Entonces, con otros viajeros, como la Iglesia de Inglaterra y la Iglesia Episcopal, podrá adorar al Papa como el Santo Padre infalible, más que la mitad de la población del mundo. Punto clave: hay que ser cauteloso en cuanto al movimiento ecuménico que busca crear paz entre las religiones mediante el sacrificio de la verdad. La idea del ecumenismo o unidad entre religiones se está ganando muchos adherentes en el mundo hoy día, y atrás de esto está el hecho de que Satanás quiere volver a traer a todo el mundo de nuevo bajo el sistema religioso de los misterios de Babilonia, como lo fue una vez antes de ser dispersado por Dios en la Torre de Babel. Por el hecho de que las religiones falsas del mundo comparten la misma raíz, todos tienen cosas en común donde pueden hacer énfasis para lograr ese fin. Punto clave: el objetivo de Satanás es de reversar el esparcimiento y efectuar un solo gobierno para todo el mundo. La idea es de unir el mundo bajo la autoridad del Papa, porque de hecho él ya es el representante humano en el mundo de los misterios de Babilonia. Por la influencia que tuvo la Iglesia Católica en Mohammed, los musulmanes ya creen en la concepción inmaculada de María y que concibió siendo virgen. Está en tan alta estima que la mayoría de los musulmanes concluyen que ella debe ser una diosa en el cristianismo. Por lo tanto, ellos afirman que los cristianos enseñan una trinidad de Padre, Madre e Hijo. Este es un error que viene de la sobreénfasis del catolicismo romano de la Virgen María como una deidad. De hecho, Padre, Madre e Hijo es la Trinidad de Babilonia. La Trinidad cristiana es Padre, Hijo y Espíritu Santo. El sistema de justificación en el Islam es a través de las obras, lo mismo que en el catolicismo y todas las religiones falsas. El Corán enseña que en el día de juicio, todas las obras buenas y malas van a ser medidas en la balanza para determinar si uno va al infierno o al cielo. Eso es lo mismo que la balanza del demonio Anubis o de San Miguel en Roma. En los países islámicos no hay división entre el gobierno y la religión. Esta unión de lo sagrado y lo secular es similar a la Iglesia de Roma, donde el soberano pontífice es la autoridad máxima de la religión y los monarcas al mismo tiempo. Por último, otra cosa que tiene muy en común el Islam con la Iglesia Católica es la persecución, en primer lugar contra los judíos y luego de los cristianos. Este es un indicador de la presencia de Satanás. Los judíos lograron ser ciudadanos de Roma por primera vez en el año 212 después de Cristo. Sin embargo, cuando el imperio fue cristianizado bajo Constantino, 100 años después, la tolerancia de los judíos se fue acabando y la persecución empezó de nuevo. Este fue el principio de una larga y terrible historia de persecución en contra de los judíos de parte de la Iglesia Católica Romana. Ya hemos visto cómo Mohammed odiaba a los judíos y cómo los atacaba y masacraba. En conclusión,
Debemos tener mucho cuidado de no doblegarnos bajo la presión de hacer lo que mandan los que exigen que seamos políticamente correctos, blasfemando el nombre de Dios, poniéndolo al mismo nivel que Alá, o inclusive sugiriendo que son el mismo Dios, solo con diferentes nombres. Alá es Baal. Punto clave: los cristianos no deben de cometer el error de pensar que el catolicismo es lo mismo que el cristianismo. También debemos rechazar el comprometernos con el catolicismo y sus ideas babilónicas. Dijo el patriarca Gregario: les decimos a nuestros conciudadanos musulmanes, somos hermanos y hermanas. Dios desea que estemos unidos bajo una fe en Dios y bajo el mandamiento dual de amar a Dios y al prójimo. Dijo el Papa Juan Pablo II a los musulmanes: creemos en el mismo Dios, el único Dios, el Dios que vive, el Dios que crea mundos y perfecciona a sus criaturas. Por último, aquí está el Papa besando el Corán el 14 de marzo de 1999.